Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro con autora dentro de las actividades de Santa Cruz Comic 2024 versión virtual. Antes de empezar a hablar con la persona a la que se ha invitado esta noche, a la cual conocí el último día de Angulén en la estación de tren de Angulén, para ser más exacto. Para que vean que esas cosas siguen pasando, que puedes conocer un extraño en una estación de tren. Aunque en realidad en Angulén, extraño durante el salón, pocos. O sea, creo que salvo los que viven en Angulén, el resto somos todos de fuera y todos vamos por lo mismo. Pero dejando eso a un lado, lo que ya hablaremos, en primer lugar voy a empezar con el protocolo que dicta el dar los agradecimientos a quien ha hecho posible todo este largo salón virtual al que todavía le quedan unas jornadas para concluir. En primer lugar, a la Fundación Cinemas Cómic por seguir apostando por organizar un evento como Santa Cruz Cómic o el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. A la Cátedra Cultural Moebius por el soporte académico y por el apoyo que da a todos aquellos que quieran estudiar el cómic de una forma seria y rigurosa. Al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, a Turismo Islas Canarias y, como no puede ser de otra manera, a la Librería del Maldito y a Gonzalo Santana por el soporte técnico y por apoyar este tipo de eventos y por ayudar a que este tipo de eventos se puedan llevar a cabo. Dicho todo lo anterior, vuelvo a donde empecé. A ver, situémonos. Último día de Angulén, algo así como las 11 de la mañana, estación de tren de Angulén, esa que cuando antes está presidida por dos enormes figuras de Asterix y Obelix, entre otras muchas cosas. Uno se sienta a esperar a coger su tren que lo llevará de vuelta al aeropuerto Charles de Gaulle para a su vez coger el avión que lo traiga de vuelta a casa. Y alguien se sienta la butaca que está al lado tuya con una enorme acreditación, porque la acreditación de Angulén es de ese tamaño, es enorme. Yo la mía la tenía, la mía todavía ya no la había colgada, la llevaba guardada porque no había pasado por el evento. Pero bueno, en realidad dormimos con ella, o sea, prácticamente casi que te duchas con la acreditación. Y bueno, por aquello de lo que lo he dicho más de una vez, o sea, en mi trabajo tienes 15 minutos, 15 horas o 15 días para hacerlo. Muchas veces tienes 15 minutos. Y bueno, ves que una persona se sienta y tiene una carpeta, empieza a sacar papeles y entonces, bueno, pues nada, no tienes nada mejor que hacer que ver a dibujantes guionistas que van entrando y saliendo, porque fundamentalmente la gente que entraba que se iba a coger el tren para vaya a saber dónde. Pues me acerqué, en este caso me acerqué a la persona que está invitada, en este caso Lum. Buenos días, bueno, en este caso buenas tardes. Buenas tardes más que tú, porque tú tienes el mismo uso horario que Canarias, yo para mí son más buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación. Y nada, me puse a hablar con ella y me dijo que era, porque claro, con la acreditación no sabe si eres guionista o dibujante. O sea, puede ser guionista, dibujante, expositor, editor, puede ser muchas cosas. Y entonces me enseñó lo que ella estaba haciendo y me dio, de hecho, un dossier con un montón de papeles, un montón de hojas. Ese dossier está en aquella estantería, para ser más exacto. Sí, todavía lo conservo. Después me han mandado un montón de archivos, pero bueno, en principio iremos viendo las imágenes Gonzalo, cuando quieras empezar a enseñarlas, ya puedes hacerlo. Y la verdad es que me gustó mucho el trabajo y sobre todo lo que más me gustó es lo que no me cansaré de decir, sobre todo porque estando dentro de la fundación es parte de mi obligación. Eh, yo entiendo que todos tenemos un trabajo por lo general muy tranquilo, muy sosegado y muy solitario. Y evidentemente todos tenemos nuestro orden y ella tiene sus cosas, yo tengo mis cosas y cada uno con más o menos cajas, con más o menos trastos, pero bueno, es nuestro espacio, es un poco nuestra fortaleza de la soledad, por decir, o batcueva, como dicen algunos. Pero eso no significa eso no nos presupone que siempre tengas que responder con monosílabos. Pues los monosílabos son muy bonitos, pero los monosílabos son eso, monosílabos. Y con sí o con no, eso parece el lenguaje binario. Y el lenguaje binario tienes que saber, o sea, mi capacidad de descifrar más allá de los sí o no, a veces no es la suficientemente buena como para. Y el hecho que te encuentres con una persona que se te sepa vender, o sea, que te enseñe algo y te empiece a contar y te diga y no sé qué, no sé cuánto. Y estuvimos hablando, bueno, estuvimos un buen rato hablando. Y por ejemplo, a mí una cosa que me quedó clara antes de ver más cosas de su material es que le gustaba mucho el diseño de personajes.
O sea, eso de primeras dadas. Después me comentó una serie de cosas que ya irá contando ella, pero sinceramente me gustó mucho la forma. Y entonces, esto tenía que haber celebrado antes, pero por problemas de índole personal no ha podido ser. Lo hemos tenido que retrasar hasta ahora, hasta Santa Cruz Comic. Pero bueno, en cierta manera viene bien porque además ya hay cosas que en ese momento estaban todavía en el aire, que ahora son una realidad que ya contará. Pues aquí de lo que se trata. Yo te trato de vender lo mejor posible, pero también te toca venderte a ti, lo siento. Pero además tú tienes que ser de ejemplo. O sea, yo ya me he vendido toda mi vida. Yo ya el currículum más o menos lo tengo hecho. Pero en tu caso, a ti todavía te queda mucho tiempo y hay gente que está viendo esto que también quiere hacerse un currículum. Por lo tanto, y visto el hecho, eso que fuiste, lo que me contaste y lo que yo he puesto ya sobre la mesa, debería ser también un acicate para que la gente se dé cuenta de que por muy lejos y por muy inaccesible que pueda ser el Salón del Cómic de Angoulême, se puede ir, se puede hablar incluso se puede salir con un preacuerdo que al final se convierte en algo más fehaciente. Entonces, dicho todo esto, venga señora, véndase usted que yo ya más o menos he hecho la introducción. Muy bien, pues buenos días. Aquí, sí, a las 10 de la mañana. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Realmente, o sea, yo fui a Angoulême hace unos meses Enero. cuando nos conocimos allí, Ujú. em, que hacía como un par de años que no iba y era como la segunda vez que iba al Festival de Angoulême. Em, Hubo un problema que al final se solucionó y además se solucionó con creces, que era que uno de mis objetivos principales de ir a Angoulême era conocer a editores, hablar con editores, porque tenía como un proyecto de novela gráfica bastante grande que había estado escribiendo en los últimos 4 años. Em, y era un poco ese mi objetivo, ¿no? De poder ponerme en contacto y tal. Y conocí a una persona que me permitió estar en una casa gratis y tal. Y así, bueno, todo se hizo un poco más fácil. El problema grande vino cuando yo me planté delante de lo del edificio de Jóvenes Promesas, donde ahí te dan la oportunidad de poder presentar tu portfolio, te dicen, mira, igual encajas con esta editora, esta editora y tal, y luego pues te dan cita para la tarde, ¿no? El problema que ese era, espera un momento, ese fue el primer año en 50 años que el festival estaba funcionando, que, que hacían los appointments, las reservas para eso los hacían online. Mm, Y tenías que haber reservado antes de ir a Angoulême, 2 sí, semanas antes. sí, lo que pasaba en Eh, Bruselas. sí, pues yo no me enteré, ni mucha gente tampoco se enteró, que estábamos en la cola a primera de la mañana esperando a entrar, y nos dijeron que sin la reserva online no se podía entrar, no se podía ver a editores ni nada. Y dije: "Hostia", claro, o sea, yo me he montado todo el viaje, me he organizado todo, he venido para aquí, también para ver el festival, para ver gente y tal, pero uno de mis objetivos principales es hacer esto. Y si no puedo, pues a ver, haré otras cosas, pero hostia, me está fastidiando mucho. Al final lo que hice fue quedarme en la cola hasta que todo el mundo terminara, por si ha habido algunas reservas que la gente no había aparecido. Y dio la casualidad de que hubieron, yo qué sé, un par o 3. Y me colé, o sea, me colé. Me dejaron entrar, obviamente no voy a poder Claro, colar por la fuerza, me dejaron entrar. Y al final, pues me dieron cita con 2 editoriales. Al día siguiente volví a hacer lo mismo, me dieron cita con otras 2 editoriales y luego también terminé hablando con otro editor, justo después de que terminara. Así que al final, la gente que reservó creo que podía tener un máximo de 2 citas y yo acabé hablando con 5 al final. Que, a ver, que eso yo creo que sucedió este año porque era primer año, no sé qué, no sé cuánto. Igual no vuelve a suceder, igual sí que se puede, pero
Pero básicamente la conclusión es que, si realmente quieres algo y lo intentas, a veces no sale, pero a veces sí. Y haz los deberes. Yo creo que el tema de, mira, te pongo un caso que más lo conozco porque esta historia es absolutamente maravillosa. O sea, no solo la historia tiene un sentido del humor. Me recordó mucho las historias de la S Comic y además está magníficamente dibujada. O sea, tú hubieses encajado muy bien en la editorial S Comic, en las historias de terror. Eso en las historias de misterio son solo 2 páginas. Me encanta, me hubiese encantado. Si esto tuviese 6 páginas, sería perfecto para una historia de la S. A ver, el tema de, por ejemplo, en San Diego, para pedir la acreditación, por lo menos la de autor, te pasa 6 meses mandando cosas. O sea, Ya, ellos te lo dicen desde el principio. Tú tienes que contactar con ellos en enero y entonces a principios de enero, San Diego es en julio. Tienes que contactar a principios de enero y te pasas prácticamente 6 meses porque no te dicen nada, casi casi hasta final de mayo, principio de junio. mm. O sea, también es importante que si quieres ir a un evento, sobre todo un evento tan grande, es que hagas los deberes y empieces pronto. O sea, cuanto antes empieces, muchísimo mejor. Claro, sí, la co Amén de que, perdón, perdón. no, amén de que el alojamiento es uno de los grandes quebraderos de cabeza de Mm, Angulén, como puede ser en cualquier sitio sí, cuando sí. acoges mucha gente. Pero, y después es cierto, porque eso me lo dijeron, me lo dijeron varios autores además ya consagrados, que cambian las normas y al final se entera quien se entera. Quien ya está metido en la rutina. O sea, a quien le llega el correo electrónico, y es cierto, o sea, tú estás metido en una rutina, en un organigrama, en lo que sea, hay un cambio y a ti te llega primero el correo electrónico que a la persona que no lo ha hecho nunca. Y si tú intentas meterte muchas veces, pues las newsletters no llegan, o no sé qué, o no sé cuánto, o sea, pero después estoy de acuerdo contigo, o sea, siempre que hay una cosa con cita previa o lo que sea, a ver, es como cuando vas a un festival de cine y quieres entrevistar a alguien y te dicen, mira, ya está todo lleno, pero quédate por aquí, porque siempre hay gente que no va, o gente que en vez de estar 45 minutos está 20, o simplemente eso, o que la persona que está tiene el día bueno y en vez de estar 2 horas está 2 horas y media. O sea, el no ya lo tienes por delante, pero el tema es eso, sobre todo eso, si vas, tienes el trabajo y toda la historia. O sea, yo entiendo que, bueno, que al principio te desanimas y te puedes animar muy fácilmente, pero en este tipo de cosas la perseverancia es la principal virtud que tienes que tener. Vamos a ver. Sí, total, total. No sé, la acreditación de autora sí me la dieron, lo hice con tiempo y tal. El tema este fue que, claro, como nunca se había hecho así en Ujú, 50 años, no pensé en mirarlo y ujú. no lo vi en redes sociales, no lo vi ni en Twitter ni en Instagram. Lo pusieron en su página web Sí, y no, fue lo que me dijeron, que lo pusieron en la página web, pero que no le dieron más. claro, no caí en mirarlo Claro, porque nunca se había hecho así. Entonces, bueno, anyway, pues, da igual. pero bueno, que salió muy bien, que al final, em terminé hablando con varias editoriales, pero en concreto con Les Humanoid Associés, que se interesaron por mi trabajo y estuvimos teniendo varias conversaciones por correo los últimos meses. Y al final, pues, este mes pasado firmé un contrato con ellos finalmente para empezar a trabajar con ellos con la revista de Metal Hurlant, de ciencia ficción, Mm. y La está en revista. marcha, O sea, ya está no en marcha. la revista de ciencia ficción, La revista. dada, entre otras muchas cosas, por Jean Girard, por Moebius, Mm. que es el referente de... Si alguien ha visto una película que se llama Heavy Metal, de animación, a ver, Heavy Metal no deja de ser hacer en animación lo que es Metal Hurlant, que es posiblemente a nivel gráfico, la revista gráfica, ciencia ficción, terror, fantasía, ahí cabe un poco de todo. Quería Una de las comentar revistas más la influyentes. el cómic este de 2 páginas que estás mostrando fue Sí. una colaboración con otra persona que se llama Andrew, Ujú, para el libro este de En nombre y hueso, creo que se llama, para la editorial Legales. ujú. Entonces la historia, el mérito lo tiene él. No, Pero no, pero está muy bien dibujado. O sea, vamos a ver, la historia, no sé, me encanta, espero que esto no suene muy mal, pero me encanta el mismo con el que tocas un tema tan, digamos que sórdido. O sea, es que me recordó mucho esa simbiosis entre los textos sobre todo
de Felsten y Kurzman en EC con EC Comics con los dibujantes con los que trabajaban. O sea, tienes esa parsimonia, ese gusto por los detalles, o sea, aunque o sea, son solo 2 páginas por las viñetas, todo está tan bien. Y esto último, esto, es que es totalmente, esto es totalmente ese. Y además entiendo que además, vamos a ver, es que cuando estás haciendo estas cosas, seas escritor o seas dibujante, es muy difícil escapar de determinadas influencias. Como te Claro. digo, empezar a trabajar, no, es que está trabajando en una revista, no, está trabajando en la revista de ciencia ficción. O sea, vamos a ver, es que es así, o sea, hay referentes como podía ser, a ver, hay muchas revistas pulp, pero Amazing Fantasy fue una revista pulp más importantes de su momento. Mm, O sea, hay muchísimos autores que empezaron a trabajar ahí. O sea, que al final se acabaron convirtiendo. El problema es que eso, en nuestro país no hay ninguna tradición de novela pulp. Pues con el claro. tema de Metalland, si tú quieres conocer el quién es quién de los dibujantes de los, sobre todo 60, 70, 80 y 90, no te queda más remedio. De hecho, cuando estuve en Bruselas conseguimos unos recopilatorios. O sea, es como, igual que si quieres conocer el quién es quién de los dibujantes franco-belgas, tienes que leerte la revista Spirú. O Mm, sea, Pilot o Spirú. O sea, es que hay cosas como en España en su momento, si querías saber quién era el quién, tenías que leerte el cómic internacional. Después la revista CIMOC, pero para mí es más importante Cómic Internacional por el momento en que surgió. Pero te digo, es la revista, o sea, y si no me creen, por favor hagan sus deberes, métanse en internet, pongan ujú. Metaurlan, que además hay páginas en francés, en inglés, creo que incluso en castellano, y te ves la lista de la gente que fundó la revista y ya con eso tienes bastante. O sea, ya no hace falta que te leas el segundo párrafo, ya está, con el primer párrafo ya tienes bastante. O sea, que te Sí, salió, hombre, sí, sí, además sí. felicidades porque, o sea, cuando me lo comentaste es que te habías reunido con ellos y que estabas muy contenta, dije, oye, muy bien. O sea, y eso que había visto, eso, 8 páginas mal contadas, después cuando me mandaste el resto de las cosas que habías hecho, la verdad es que me quedé, no sé, me gustó mucho. A ver, el por qué, me imagino que serías la niña que se pasaba el día con el lápiz y el lápiz, la goma y la hoja dibujando. Sí. Y en eso siento decirte que normalmente los dibujantes sois bastante poco originales. Así como los escritores, entre otras muchas cosas, estás delante de uno que no le gustaba escribir de pequeño. O sea, yo empecé a escribir, por decir algo, ya siendo un adolescente. De pequeño no me gustaba lo más mínimo. Realmente la gente que dibuja desde que tienen uso de razón están con el lápiz, la goma. Y como le dije el otro día a una dibujante, o pintando garabatos en la pared, tipo Guille, el de Mafalda. Pero vamos, al revés, da igual. El mundo es el lienzo que ustedes usan, da igual que sea la pared, que sea una hoja de papel. Pero tienes un estilo muy definido, o sea, tienes un estilo muy definido, además no puedes negar que te gusta el anime y el manga. No Antes de puedo. empezar ya me hiciste, no, no, oye, me parece fantástico, a mí me encanta, ya me hiciste una referencia a una de mis películas preferidas de Miyazaki, que eso también es un eufemismo, porque a mí realmente me gustan todas las películas de Miyazaki, pero algunas más, digamos que por algunas tengo más querencia que por otras, pero si ves, como he podido ver un resumen de lo que has hecho, aparte que trabajas muy bien en blanco y negro, cosa que no suele ser habitual, eh, y conste que las páginas que te he visto en color están muy chulas, pero no sé, quizás te diría yo que eres para ser muy de tu época, del momento en el que te has movido, eres muy clásica, o sea, muy limpia, y además también tiene, y aquí lo digo públicamente, aunque ya va a dar todas las indicaciones, hay una historia publicada en un fanzine que se llevó el premio en Ficomic, una historia que se llama Sky Cleaners, que traducido en nuestro idioma sería limpiadora en este caso pues una chica limpiadora de cielos, que por favor les invito a que se la lean, porque es difícil encontrar un equilibrio entre la historia y el dibujo mejor compensado que lo que ha hecho esta mujer, y además eso, en blanco y negro. Y que conste que no me ha pagado antes, o sea, yo estas cosas las digo sin que me paguen antes. Pero a ver, el tema, ¿cómo ha sido tu evolución desde que te planteaste ser hasta ahora que ya has firmado un contrato con Les Humanoid? Desde que me planteé este, O sea, de ser dibujante ilustrador a tiempo, digamos que a tiempo completo, o sea, vale, ha sido una, ¿cómo se dice en castellano? Una journey, un, un largo camino. un largo camino, sí. Ha sido un largo camino, la verdad, porque
así, como tú dices, empecé a dibujar y todo eso de muy pequeñita, como la mayoría, ¿no?, de gente que se dedica a esto, ¿no?, en general. También empecé a escribir de muy pequeñita, a los 10 11 años, yo ya me leía El Señor de los Anillos, El Silmarillion, todos estos, y me encantaba, escribir historias, incluso dibujarme un mapa con las leyendas, con los ríos, inventarme palabras, porque, Eres un ¿sabes?, caso al final perdido de chica, ya está. sí, sí. Al final de Silmarillion tienes como una especie de apéndice de palabras Sí, élficas y sí, sí, tal, sí. pues eso lo hice yo un poco con mi mundo. Em, Fichas de personaje, todo como muy de ese rollo, ¿no? Luego descubrí la pintura y empecé a pintar en plan rollo muy clásico, bodegones, retratos, y fui dejando un poco de lado todo lo que era el mundo del cómic, de la ilustración y eso, y me metí dentro de lo que es bellas artes, a tope. Empecé empecé bastante con eso, tema de pintura tradicional, me mudé a Madrid desde Barcelona, porque empecé diseño gráfico en Barcelona, pero al final decidí que no quería seguir esa dirección. Y me mudé a Madrid porque yo tenía entendido que Madrid era más clásico que en Barcelona. Barcelona era como más moderno, más tal. Y en ese momento mi goal, mi objetivo era, aprender técnica, clásico y todo ese rollo, ¿no? Me mudé a Madrid, hice Bellas Artes allí y el Erasmus lo hice en Londres, el cuarto año. Y ahí yo llevaba como unos años como muy hater de todo lo que era el arte contemporáneo, no quería saber nada del arte contemporáneo, no quería ni siquiera, conocerlo. En plan, me hablabas, no, no, no miro, no miro, no quiero ver. Pero cuando hice el Erasmus en Londres, como que descubrí Ujú. Buen descubrí sitio, cosas porque estaban sí, ahí, no podía no verlas. sí, está claro. Y me enamoré del arte contemporáneo. Dije: "Hostia, pues en verdad no es tan mal, simplemente, es un lenguaje diferente, es un idioma distinto y tienes que, como cualquier idioma, pues aprenderlo". Que te puedan gustar más o menos ciertas cosas, obviamente. Me gustan más o menos ciertas cosas, eso es así. Está claro. Pero sí que, digamos que ese odio irracional o esa especie de de no querer saber, em, pues era un poco infundado realmente, por, yo qué sé, por las influencias que yo tenía o por lo que fuese. Entonces, pues me enamoré del arte contemporáneo y me empecé a hacer, pinturas abstractas, instalaciones, esculturas, así como más con con una visión o un toque o un approach, como un acercamiento como Sí. más contemporáneo, más de ahora, ¿no? Em, y después de todo eso, tuve un pequeño parón de un año más o menos, donde hice algunas obras para presentarme en másteres de aquí en Inglaterra, porque me gustó mucho el tipo de educación que se hacía aquí en Inglaterra. Mm. Porque en España, en Bellas Artes, por lo menos, por lo general, Todo muy eh teórico, ¿dime? todo muy teórico. Bueno, hay un poco sí, hay un poco de todo, pero digamos que a mí el enfoque que más me fastidiaba era que los profesores, normalmente, la mayoría, a lo mejor te encuentras alguno que no, pero, por lo general, los profesores te tratan como una persona que no sabe nada y que si no haces exactamente Lo lo que ellos te lo dicen, que ellos no solamente sí. lo que ellos te dicen, sino a lo que a ellos les gusta. En plan, Mm. si tú eres una persona a lo mejor que está más dentro de según qué tipo de ilustración, de arte o lo que sea, te van a decir que eso no está bien y que hagas esto. En plan, que hagas las líneas así, que hagas las manchas así y que hagas, los colores así. Y es como, es todo lo contrario de lo que como artista tienes que hacer. Exactamente. A mí se me rompió el corazón cuando uno de mis compañeros de clase una vez, esta persona creo que era como más rollo, igual más rollo ilustración, más rollo cómics y tal, el profesor le dijo que eso no era arte, que eso era no sé qué, y Mm. que si seguía haciendo esas cosas que, yo qué sé, no recuerdo exactamente las palabras, pero No, a ver, cuando has dicho eso, yo siempre me acordaré.
no sé si sabes quién es George Gershwin, que es uno de los mejores compositores de la historia contemporánea, sobre todo de jazz. La Rhapsody in Blue, que todo el mundo conoce, es de Gershwin. Y Gershwin tuvo una formación tremendamente clásica, como cualquier músico, pero a él le gustaba el jazz. Entonces él empezó a componer jazz, digamos, un comienzo de lo que sería el jazz sinfónico, o sea, Mm, sacar el jazz del garito chiquitito y ponerlo en una orquesta. Y uno de sí. sus profesores le dijo textualmente que, que lo dejase porque no iba a llegar a ningún sitio. Estamos hablando de la persona que hizo la Rhapsody in Blue, que es una de las cosas más maravillosas que se han podido componer, y que hizo la música de un americano en París, y que es de esas personas que le dio al jazz una mayor edad. Pues a George Gershwin, que es uno de los grandes señores, uno de los grandes nombres de la música clásica contemporánea, uno de sus mejores profesores le dijo, mira, no sigas por ahí porque no vas a llegar a ningún sitio. Menos mal que no le hizo caso, o sea, yo Mm, afortunadamente siempre pienso lo mismo, que bien que no le hizo ningún caso, pero eso cuando te digo que es muy teórico, muy anclado en unas reglas que no te dejan, que, y con esto les adelanto una cosa, esto que me estás diciendo, yo digamos que lo tenía más o menos claro porque no todo el mundo incluye en una historia pequeñita como es Skate Cleaners, o sea, te voy a decir un homenaje, no, sino una recreación personal de una de las esculturas más increíbles que se hayan hecho en la historia de la humanidad, que es la Pietà de mm. Miguel Ángel. Sí, O le sea, la Pietà puse o sea, y eso es clásico, clásico, eso, clásico, 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 clásico. O sí. sea, hombre, y Le aparte, sí, perdón, perdón. no, no, pero no es que, o sea, me sorprendió gratamente porque es una de las obras, aparte, yo con esa obra tuve la oportunidad de verla en vivo y en directo, esta, que por eso la seleccioné. Pero es que en casa de mis abuelos había una chiquitita que había traído mi tía de Roma cuando estuvo de viaje, cuando era, yo ni siquiera había nacido. Entonces me he criado siempre con esa imagen. Y eso es escultura clásica, vamos, del Renacimiento, de uno de los, si no es el mejor escultor de la historia, es uno de los mejores escultores de la historia de la humanidad. Y fue cuando, por eso me encantó esta obra, porque no tienes ningún pudor en homenajear a un gran, gran dibujante y animador japonés, cosa que me parece fantástico. Pero después eres capaz de incluir estas cosas. Y yo sinceramente creo que el arte es una forma de expresión que se retroalimenta de lo que tiene alrededor. O sea, tú Total, sí. como creador eh, acabas absorbiendo todo lo que tienes. Y alguien dirá, Dios mío, ¿cómo se le ocurre incluir esto en una obra que alguien podría calificar directamente de manga? Yo siempre hago la misma pregunta y la llevo haciendo, yo qué sé, pues ya soy muy mayor, ¿por qué no? O Sí, sea, me gusta mucho hacer eso. He incluido varias referencias de obras de arte. Está la clásica también de Akira, luego también una pintura americana que salen los 2, es una pareja, un hombre y una mujer mayor sí, 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 con un sí, de sí, estos. sí, Eso también hace sí, referencia a eso. Hay co sí, he metido como varias, ¿no? Por ahí. Siempre me gusta hacer como guiños a cositas, porque siempre las tengo muy presentes. Todo el tema del arte, de la pintura, de escultura, todas estas cosas, tanto clásicas como contemporáneas, lo tengo siempre muy presente, es algo que me interesa mucho. Y cuando pienso, pues, en escenas y tal, a veces digo: "Hostia, pues este cuadro o esta escena quedaría genial aquí". Y digo: "Bueno, ¿y por qué no hacer eso así, rollo, pero adaptarlo, hacerlo como tributo?". Y me gusta siempre hacer esos guiños. Em, sí, ¿qué estaba comentando? que estabas queriendo entrar en un máster en el Reino Unido, en este caso en Londres. Es verdad, sí. Bueno, ese fue el año un poco, durito para mí, pero, pero al final salió bien porque, bueno, me presenté a varios másteres. Ah, sí, lo del tema de la educación. Em, la educación aquí en España, eso, y en contraste, la educación, por lo menos a nivel de bellas artes aquí en Londres, en Reino Unido, la forma en la que trabajan es que tú eres, digamos, tu propio artista, tú vas allí a hacer tu obra y ellos como que te guían. Mm, Tienes como tus tutorías, vas a charlas, no sé qué, pero tú en la uni lo que vas a hacer realmente, tú vas a un estudio a hacer tu obra y y luego al final de año, pues hacer una exposición y ya está. mm. Y haces una exposición a mitad de año también, luego tienes que escribir una disertación, no sé qué, pero en general como que te dan vía libre
para explorar lo que tú quieras y según lo que estés interesado o lo que sea, pues, pides, necesito una tutoría para aprender esto o para lo otro, necesito recursos para esto, para lo otro. Sí que es cierto que igual a nivel de formación clásica, pues no te la dan, pero como yo ya tenía eso, pues dije: "Pues no me hace falta más". Y Ya si no te vas, perdona que interrumpa, y si no te vas a uno de los 600.000 museos que hay en el Reino Unido, porque en el Reino Unido hay museo mm, de todo, ¿en serio? porque hay museo de todo. También lo hay en España, lo que pasa es que la gente no va a los museos en España. Lo siento, es así. A ver, yo viví esto. A ver, el que no sepa qué es esto, por favor que se vaya. O sea, directamente, que apague el ordenador, el teléfono, porque si no sabes qué es esto directamente, esto tienes que saberlo. Pero dejando esto a un lado, en España hay muchísimos museos. Yo viví una década en Madrid y me cansé de ir a museos. Incluso el Prado, cuando no hay una gran exposición, no hay nadie en comparación. O Ya, sea, cuando hay estas exposiciones que todo el mundo anuncia, hay unas colas de 3 días. Pero si no, en el Prado tampoco hay colas. Pero en el resto de los museos, en Madrid hay museos también de todo. La gente no va. Y en el Reino Unido no es igual. Y en el Reino Unido hay museo de todo. Entonces, muchas veces, aparte de lo que tú has dicho, tú puedes estar haciendo esto, por poner un ejemplo, o cualquier otra cosa. Y uno de tus profesores puede decirte, mira, a mí esto me recuerda a una obra que está en la National Gallery. Y entonces tú te vas a la National Gallery y ves la obra. O sea, porque en realidad muchas veces aprendes así, también se aprende así, o sea, puedes aprender de adelante para atrás o atrás para adelante. O sea, yo considero que a veces es mejor el sistema inverso porque tú estás metido en el mundo en el que vives, pero sin querer no eres consciente de las influencias que tienes o las influencias que tiene la gente alrededor. Y viendo lo que te puse el ejemplo antes, que esa historia de 2 páginas a mí me recuerda muchísimo, muchísimo al espíritu de la EC, que son unos cómics de los años 50. Pues por un comentario como ese, una, una persona como tú o una persona que me oiga puede decir, oye, pues quiero leerme esos cómics a ver por qué él está diciendo que tiene esa referencia. Porque muchas veces si empiezas desde el principio, nunca llegas, te quedas a lo mejor eso, te quedas donde te llegas. Pero a veces con la parte inversa es más fácil porque además vas a buscar aquello que de verdad te gusta. Si después resulta que te interesa y quieres profundizar, perfecto. Pero si te vuelven loco metiéndote conceptos y más conceptos y más conceptos y más conceptos, al final, hombre, no es que el arte asirio, el arte mesopotámico, como es tener similitudes, pero el arte mesopotámico, el arte griego no se parecen en nada, y después sí, el arte griego, el arte romano, y después yo qué sé, el barroco. Pero son tantos periodos, son tantos siglos, que cuando tú al final llegas a lo que hizo Roy Lichtenstein, que te puede encantar, como me encanta a mí, ya no llegas. O sea, vamos a ver, yo di varios años de historia del arte y porque a mí me gustan de Warhol, porque a Warhol, bueno, y Basquiat ni existe, pero a Warhol prácticamente no lo nombraba. Y la gente siempre pone los mismos ejemplos de Warhol con las cosas que hizo y lo que la gente no sabe es que Warhol diseñó un escaparate con dibujos de Superman. Eso la gente no lo sabe. Más hizo dos distintos además. Y la gente ni se lo plantea, o sea, se queda con todas las locuras que pudo llegar a hacer de una manera u otra, pero no saben que a Warhol le encantaban los cómics y además cogió un personaje más contemporáneo que Superman, pocos habrá, y hizo 2 cuadros, de hecho los utilizó yo tengo incluso en uno de los libros que tengo de Warhol, tengo fotos de ese escaparate. Pues eso no se nombra, porque es que realmente a Warhol no se llega. Si te empiezas desde el principio, tú al mundo contemporáneo lo tienes que ir dando a saltitos. mm. O sea, te quedas con las 3 cosas que dijeron 3 señores y Santas Pascuas. Entonces, yo creo que tu aproximación es buena. Y en cuanto al sistema, a ver, tú vives en el Reino Unido, yo vivo en Finlandia, conozco gente que... Aquí las bellas artes de España no existen ni existirán en la vida, o sea, el concepto es totalmente distinto. Por eso, porque quieren un sistema práctico que la gente se desarrolle como artista, como creadores, como diseñadores, como pintores, como lo que tú quieres y al final pues eso hacen varias muestras a lo largo del año, hacen sus tesis, sus disertaciones, sus ensayos, sus historias. El que a mí me guste Vasily Kandinsky no significa que a ti te tenga que gustar Vasily Kandinsky. El que a mí me encante Miguel Ángel no significa, y a mí Miguel Ángel me gusta a nivel de escultura, a mí lo siento, la pintura de Miguel Ángel no me gusta, o sea, no me atrae. Habrá gente que digo, si un sacrílego, igual que a mí la Gioconda de Leonardo tampoco me llama, a mí me gustan los diseños de ingeniería de Leonardo. Ni la Última Cena, ni la Gioconda, yo la he visto en el Louvre de París, la vi el minuto que me dieron antes de que me atropellasen 350 japoneses que iban detrás mía, porque era así, porque es lo que suele pasar al cielo, pero en realidad me quedo con otras cosas. Entonces entiendo perfectamente lo que estás planteando. Y
Por ejemplo, ¿cómo fue el trabajar en el, que no me acuerdo cómo se llama, el fanzine que se llevó el premio en Ficomic, donde está publicado Sky Cleaners? Neodimio se llama. Sí, exactamente, algo así. Eso es. Pues, pues estuvo muy bien. O sea, conocí a la persona que lo editó por redes sociales y por ser amiga de una amiga mía. em, y yo llevaba ya un tiempo escribiendo una historia que es la que quiero presentar a Les Humanoid después de terminar el proyecto este para la revista. Que igual, que igual hago más números de revista, ya veré, tengo que hablar con ellos, pero digamos que perdón, estoy saltando de un lado a otro, Dime, dime. llegaré a tu pregunta. Eh, em, o sea, la intención por la que fui a Angoulême fue para presentar el proyecto este y de la historia que estaba escribiendo de los últimos años. em, y que aún tengo ahí, pues que aún no la he no se la he enviado del todo porque estábamos hablando por el tema de la revista primero y tal. Y digo, bueno, cuando firme algo, cuando esté todo seguro, cuando vean cómo trabajo y tal, pues igual están más receptivos. Se lo Ujú, se lo envío se lo envío entonces. Pero bueno, la cosa era que estaba diciendo que yo ya llevaba por aquel entonces igual un par de años escribiendo, porque esto se editó, o sea, se publicó todos los números el año pasado, pero ujú. se empezó el año anterior, o sea, El año empezamos anterior, en sí. 2021 y se terminó en 2020, perdón, 2022 y terminó en 2023, que estamos ya bueno, en fin. 2024, ya Sí, 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 terminando. estaba yo un poco ahí, Em, pues yo llevaba, pues igual un par de años escribiendo la historia esta, y eso, que la revista estaba, pues, basada en ciencia ficción, todo esto, y dije: "Hostia, pues me interesa", porque, em, quiero usarlo como, digamos, como lugar de pruebas para ver qué cosas me interesan a nivel de estilo, a nivel narrativo, a nivel de, no sé, de atmósfera, etcétera, etcétera, para mi historia que quiero hacer. Entonces, la historia esta de Sky Cleaner básicamente está basada en el mundo de mi historia principal, con algunos cambios que luego he ido modificando. Por ejemplo, al principio mi historia tenía como un sistema de magia, ahora no lo tiene. Pero la historia de Sky Cleaner aún conserva esa idea, ¿no? Entonces, algunas cositas aún existen en la historia principal, otras ya no, pero mi idea era hacer como una especie de serie de historias cortitas, como sneak peeks, Ujú. dentro de lo que sería el world building o el mundo este de la historia, a través de memorias de objetos. Al final, el neodimio creo que llegó a tener 6 números, 6 o 7 números, por lo que al Ujú. final solo pude hacer 2 historias de objetos. Me hubiese gustado hacer como más, pero no dio de más, los números que se publicaron. Pero bueno, me sirvió bastante para eso, hacer como varias pruebas, como ver qué tipo de historia quería hacer o qué tipo de forma de narrarlo y tal, y estuve probando varias cosas. Claro, en este caso era en blanco y negro porque la revista se imprimía en serigrafía, Ujú. en una tinta, y cambiaba cada número las tintas y pues, cambiaban los colores, pero solamente Sí, era de línea, ¿no? De exactamente. monótono. Em, y ¿cuál era la pregunta otra vez? No, la historia, que o sea, ya la he respondido, cómo llegaste a Ah, vale, publicarlo, cómo porque llega la además a mí historia, me sí, parece, eso. eh, a mí es que todo me parece, yo he visto, bueno, bueno, esto ya es parte del otro proyecto, estos Mm. son, o sea, esto me lo entregaste en unas fotocopias con grapa, hacía mucho Sí, que no lo veía así, al final la, no la- sí, sí, que al final me no gu- entregué muchas, porque muchos editores me dijeron: "No, no, mejor envíamelo por correo". Y dije: "Bueno, pues". sí, sí, es que ya vivimos en el mundo virtual. De hecho, yo en Angoulême, de hecho, entrevisté a una dibujante canadiense, porque en la soirée que organizó la Embajada de Canadá en Francia, la vi con una carpeta.
que además le pregunté, le dije, ¿lo que tienes ahí son originales? Me dijo ella, sí. Digo, ¿te importa enseñármelo? Además fue, ya lo conté en su momento, era en la zona de editores de Angoulême, la zona donde estaban todos los editores, el último día, y entonces nos sentamos en una mesa que me parece que además era el stand de, creo que era el stand de Casterman. Y como si ella era una autora, y ella como si yo fuera editor, entonces tener otra vez originales físicos en la mano fue como mi madre, porque todo el mundo, lo que tú veías en Angolén, la gente paseando con tabletas, con ordenadores, con historias, pero vamos, ya gente con carpetitas, alguna gente sí, pero incluso gente que era más, digamos, más joven, ya venían directamente, te abrían, te sacaban el portátil, te sacaban la tableta, entonces ver a alguien que tenía, pues por eso se lo pregunté y se me quedó y dice, sí. ¿Te importa enseñarme? No, no, no. Entonces, digo, y le hizo, tuvo un encuentro virtual con ella, más una niña que viene del Yukon. Imagínate, eso está lejísimo. A mí Joder, sí. yo cuando leí Sky Cleaners, por cierto, el fanzine tiene una factura muy buena. Sí, sí, la O verdad, sea, sí. está realmente, o sea, muy bien hecho, muy bien diseñado, es muy minimalista, es muy o sea, tiene un tono muy profesional, no es la imagen que se tiene de fanzine, que son 4 fotocopias Mm, grabadas de mala manera, ¿no? sí, Para empezar, sí. eso ya no pasa, eso pasaba antes, pero me Mm, gustó mucho el estilo. Y a mí tu obra me parece tremendamente, me parece muy madura. ah, Cuando ahora me estás diciendo que a pesar de experimentar, de añadir determinadas cosas, eh, no tienes ninguna prisa. Es que tu trabajo es un buen ejemplo de que no por volcar más cosas en una página, la historia va a quedar mejor. mm, O sea, sí, tienes sí. viñetas muy grandes o tienes eso, a lo mejor una imagen donde realmente solamente se ve el personaje protagonista y no tienes necesidad de más. Y eso fue lo que realmente me gustó. O sea, me pareció que además, aparte que te digo, evidentemente estabas cosechando en un terreno que ya estaba más que previsto, pero fue una grave sorpresa conocer el fanzine y conocer la obra. Y bueno, y después ya pues, te fuiste comentando que partía de lo que partía, pero la idea, digamos que esa muestra ya deja ver que no eres de las que pretende contarlo todo en 2 minutos, porque además el mercado francés, en el mercado francés tienes una virtud que no tienes en el mercado anglosajón, que es el tiempo. O Mm, sea, si te dicen que sí, te puedes pasar un año haciéndolo, que eso en el mercado anglosajón malamente tienes un mes o 2 meses, allí te puedes pasar un año, año y medio trabajando porque su sistema de producción y la visión que tienen del mundo gráfico no tiene nada que ver con el mundo, ni con el mercado anglosajón, ni con el mercado japonés, que también es frenético en comparación. Entonces, a sí, eso, sí, 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 muy. no, Los o más sea, magníficos. evidentemente ya naces en ese sistema y yo creo que ya también lo tienes asumido. O sea, Mm, si quieres meter, ya sabes cómo funciona. Pero no, en el caso del mercado francés te puedes permitir unos lujos que en realidad en otros mercados no te puedes permitir. Después has hecho otras cosas como 10 páginas para una historia. Creo, hiciste 10 páginas, creo que fue. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, una historia. eh, es un álbum y tú hiciste 10 páginas de ese álbum, que son historias de temática del colectivo LGTB, que no me acuerdo cómo se llama. eh, 10 páginas. sí, 8 o 10 páginas hiciste. Tú eres la autora. Me mandaste, creo que son 10 páginas. No sé si hiciste más, pero que era en blanco y negro, que es una historia. Se ve una oficina donde están hablando de cómo de cómo usar la terminología, si usamos ello, ella o ella, o cosas así. No, Eh, no, eso es una novela gráfica de 100 páginas, ¿eh? sí, bueno, pero tú cuántas hiciste, y las hiciste todas. Sí, sí, yo las Es que, ilustré todas. que solamente mandaste 10. No sabía si es que solamente habías hecho 10 o eran más. Por No, no, eso no, esas eran las. yo me quedé Vale, con la vale. duda, que lo Ok, mismo era entiendo, una. entiendo. Estaba un poco confundida. Sí, te mandé 10 porque son las que al final quedamos con la editorial para poder distribuir por ahí. Ya, por eso. Pero no, no, eso es una novela gráfica de 100 páginas. Yo no la escribí, fue, Sí, ya son los. eh, el autor es una novela autobiográfica suya, de su experiencia como chico trans. Y y sí, eso, ya sé de qué hablas ahora, sí. Así, Que me no, no, es tra que cuando haces 10 páginas, pues muchas veces, como no, tampoco me especificaste más y como muchas veces, pues hace 10 páginas y otro autor hace las otras 10, otro autor las otras 10, por eso Claro, claro. No, 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 esta era no pregunto. una novela gráfica entera, sí. También, o sea, es que también, o sea, originalmente es en blanco y negro o, Sí, está impreso en blanco y negro. vale,
porque te digo, tienes un estilo muy limpio, o sea, muy descriptivo. Aparte, no le haces ascos a meterte, o sea, eres capaz de hacer eso, una oficina donde está todo el mundo sentado trabajando, donde detallas la mesa, la silla, todos los elementos, y después meterte en una historia. O sea, ¿cuál es el proceso de trabajo que tienes tú a la hora de asumir o sea, no creo que te fueras a ver todas las neveras que hay en el catálogo de unos grandes almacenes para hacer las 2 páginas que hiciste, porque más o menos las neveras son todas más o menos estándares en el Reino Unido o en España, ni las mesas ni las sillas, imagino que más o menos en todos los países trabajan con unas mesas y unas sillas similares. Pero dejando eso a un lado como fuente de documentación, ¿cuál es tu proceso de trabajo? ¿Tu proceso de documentación? ¿Qué herramientas utilizas? O sea, Vale, a ver, pues diferentes. Por ejemplo, está la todopoderosa Pinterest, que hay un montón de referencias ahí que puedes encontrar. Pero a mí también mucho buscarme las referencias yo misma, en plan ir a los sitios, hacer fotos de diferentes ángulos, tener como diferentes eh, posibilidades para encuadrar el panel o tal. Incluso pues cambiar el tipo de cámara, hacerla como más wide lens, menos y claro, que tal. abras más el campo o menos, sí. Claro, claro, o sea, con más apertura de campo, menos. Me gusta bastante hacer eso para, digamos, no tener una referencia que digas, buscas Google y digas: "Ah, mira, es de esta imagen de aquí". Y me gusta, digamos que, yo qué sé, pues, escoger el ángulo que me interesa o escoger un poco lo que puedo. Obviamente, pues, habrán referencias que no pueda yo hacer las fotos en vivo porque, yo qué sé, una cascada de 10 metros, pues, pero es en este caso es como más sencillo adaptarlo teniendo una referencia, aunque sea distinta, ¿no? Em, pero sí, eso me gusta bastante hacerlo también para el tema de las poses de los personajes y eso. Em, a veces hay como varias referencias online y tal, pero también me gusta como hacerme fotos en el espejo o hacer fotos le pido a mi amigo y compañero de piso o a mi hermana por llamada: "Oye, haz esta pose, que te hago una captura". Y hago como pruebas y me gusta bastante jugar con todas estas cosas. Imagino que también viene un poco de lo que es, mi formación como pintora tradicional, de dibujar del vivo, ¿no? Del natural, de buscarme mi referencia, buscarme el ángulo que me interesa con todo. Y, por ejemplo, em, uno de las paneles de esa novela gráfica que sale, hostia, el edificio este en las últimas páginas hay un edificio como muy conocido donde se hacen obras de teatro y tal, que hay un montón de fotos en Internet, pero pero estaba en Barcelona porque mi familia, soy de allí, mi familia vive allí, entonces cada 2 veces al año más o menos, pues suelo pasar por ahí. Y decidí, pues, hacer unas fotos al edificio ese, y digo: "Voy a pillar exactamente el ángulo aquí, porque me gustaría que los personajes entraran por acá, que se viese esto asá", y y eso, hice la referencia, pues, de la foto que hice yo. Y así, pues, con muchas otras cosas, incluso la biblioteca que también aparece, no sé si una de las páginas que te envié, creo que sale como muy detallados con libros, no sé qué. Ujú, ujú. Algunas de esas fotos también fueron fotos que hice yo o que mi familia hizo cuando yo no pude estar por ahí. Así que sí, no sé, a nivel de referencias, a nivel de recursos me gusta bastante hacer eso. Pero también hago mucho, a lo mejor, coger de fotos de Internet referencias distintas y hacer como una especie de collage mental y juntarlas en una. O sea, que tiene un poco de esta, un poco de la otra, un poco de esta, y al final es como que se crea un edificio nuevo, pero que es muy believable, o sea, que tiene que se ve que podría existir porque, bueno, claro, pues viene referencias reales y tal. Así que es un poco así más o menos Sí, pero como además como una cosa que me sorprendió cuando me diste las hojas y después el material esto.
Ya está. Ah, vale. Ya está. Justo, no, es Es que otro además tema, es otro Gonzalo lo tema, tiene, sí. como tiene las imágenes. O sea, o sea, te gusta diseñar personajes y también, por ejemplo, eso, el mobiliario urbano. Y añadir referencias. El hecho, por ejemplo, de meter árboles dentro de los edificios, eso es una idea, entre otros, una idea de Frank Lloyd Wright. Cuando él diseñó el edificio de una Mm. milla, dentro del edificio estaba previsto que hubiese un bosque y una selva. Es un edificio de 1680 metros de altura y había un bosque, además un bosque con cascada. ¿Dónde cogiste la cascada? Lo pensé, digo, yo que tengo los planos, digo, hay un bosque con cascada dentro del edificio y hay una selva, que imagino una selva con animalitos. Entonces, pero que hay gente que, por ejemplo, es muy buena diseñando personajes, pero los escenarios no. Hay gente que es muy buena. Bueno, después está Juan Jiménez, que diseñaba igual de bien un avión, un tanque, un coche, una moto que un personaje, pero bueno, era Juan Jiménez, claro, esa es la historia. Pero aún así, a ver, a Juan se le notaba, o sea, se le notaba eh, poderosamente el que todo aquello que fuera mecánico le privaba. Mm, Pero que tú tienes esa dualidad, o sea, con lo que precisamente entiendo que además estés metido en el embrollo porque además, otra cosa que me sorprende, aunque sé que has trabajado con guiones ajenos, es que hayas asumido casi casi desde el principio la labor de ser autor completo, o sea, guión y dibujo. total, total. Ujú. Sí, pero eso no todo el mundo lo asume. Para mí no ha habido ninguna duda, o sea, siempre, ya te digo, que, o sea, empecé a escribir desde de muy pequeña también y he escrito no solo historias, sino, bueno, poesía, un poco de todo, ¿no? Pero en general, eh, yo no tenía ninguna duda que quería ir a para lo de autora completa y tal, porque para mí el claro, a ver, hay varias razones distintas, voy a ver si por dónde empiezo. Em, para mí, digamos, mi obra, mi arte o lo que yo hago a nivel creativo es es siempre como muy personal y como cualquier otro, ¿no? Pero, la forma en que yo lo enfoco, em, Que es igual, difícil adaptarte a lo que te digan los demás, de cierta forma. mm, No, no, quizás no tanto, pero vamos a ver, tú tienes tu es idea que, y quieres, claro, quieres sacarla el adelante. el tema es que me gusta mucho, a ver, es que claro, esto va a sonar como muy cringe, ¿no? ¿No? Suena Quiero como tiene decir, que o sonar, sea vamos. que sí, sí, ya, ya. Espérate, que me está dando calor con la bata. Estoy intentando a ver cómo ¿Cómo lo dices sin que suene muy mal? Tienes cara sí, de eso. exacto. No, o sea, sin que suene muy mal, no, sin que, yo qué sé. Bueno, a ver, básicamente la cosa es que, me gusta mucho controlar todos los aspectos de lo que estoy haciendo, Ujú. tanto a nivel narrativo, a nivel visual, a nivel de historia, a nivel de todo. Y y creo que una de las motivaciones principales por las que estoy, de nuevo haciendo cómics, no es solamente por dibujar, sino por crear historias. Entonces, yo no me veo siendo autora de cómics simplemente haciendo ilustraciones, o sea, yo quiero hacer mis historias. Y de hecho, una de las razones principales por las cuales me gusta muchísimo también el edificio ese o sea, hacer ese tipo de cosas es porque en general, igual hasta en el mismo nivel que me gusta dibujar, me gusta, hacer world building, en plan, crear mundos, crear, digamos, escenarios o elementos dentro de un mundo que todo encaje, que tenga sentido, que funcione, que se entienda por qué una cosa, viene de la otra, etcétera, etcétera. Me gusta mucho como, em, nerd out, en plan como hacerme una nerd de mi Ujú, ujú, propia obra, ¿no? ujú, En ujú. plan, Mira, aquí se ve. sí, O sí, sea, es yo que puedo es a ver, es el paquete completo. O sea, vamos a ver, tú aceptas un reto mm, que hay gente vamos a ver, hay gente que le gusta escribir y ya está, y hay gente que no le importa el aceptar un guión y ponerlo. En tu caso no, o sea, o sea, a mí no me tienes que hablar de lo que es
querer controlar lo que estás haciendo, te lo prometo. Por muy duro y por muy... Y ya me gusta o no me gusta admitirlo, los años se empiezan a notar, pero yo lo he dicho muchas veces, o sea, y Patricio, que no ha podido estar aquí, pero es la persona con la que llevo trabajando 22 años, Patricio sabe que cuando yo estoy trabajando en un evento y tengo que montar algo, por ejemplo una exposición, Patricio ni se acerca, o sea, y de hecho Patricio sabe que si él termina, o sea, él termina y se va y me deja solo. O sea, porque yo soy de los que puede terminar, como hace 2 años, a la 1:30 de la mañana sentado en el suelo de un antiguo mercado del siglo XIX, un suelo de piedra frío, mirando 4 vitrinas porque no era, o sea, aquello no estaba como yo quería que estuviera. Yo sabía que había algo que no estaba bien, pero yo estaba solo, o sea, yo estaba sentado. Y Patricio me vio y vamos a ver, ni levantó una ceja. O sea, él sabía positivamente que yo estaba sentado en el suelo buscando una inspiración que al final las respuestas las tienes mucho más fáciles, pero él sabe perfectamente por dónde van los tiros. Entonces, y además, aunque la gente piensa lo contrario, no hay mejor ni peor crítico que uno mismo. O sea, la gente piensa que no, es que si tú lo haces tú todo, te vas a decir a todo que sí, error, posiblemente te digas a todo que no. O sea, muchas veces Sí, tiene que venir alguien de fuera a decirte, mira, relájate porque eso está muy bien. O sea, sí, eso sí, está sí, más que bien, pero tú ya le exacto. estás buscando antes siquiera de terminarlo. Y bueno, y estas 2 páginas son el vivo ejemplo. O sea, es que esto, debo decir, a ver, también no quiero yo sonar muy repollo, más de lo que suelo sonar, pero si tienes un mínimo de formación, perspectiva y has crecido leyendo eso, cómic internacional, leyendo la revista CIMOC y después leyendo Les Humanoid cuando terminaron cayendo en mis manos, o AD 2000, por poner un ejemplo también, por una revista británica que era más sencilla de conseguir. Este tipo de cosas encajan mucho en esa estética. Pero claro, eh, a ver quién es vamos a ver si alguien te escribe. Es muy difícil que un guión te ponga esto y que después, o que muchas veces también, depende también del guionista, porque dices que te dan mucha libertad, que te dan 4 setos y tú haces lo que te da la gana, o sea que también es eso. Pero está claro, o sea, tu trabajo es tremendamente personal. Por eso cuando dijiste, no, es que s- la historia de antes son solamente 2 páginas y el mérito es del dibujo, del escritor, sí, el mérito es del escritor, yo no lo voy a negar, pero la forma en la que tú recreas cada viñeta que sale en esas 2 páginas, eso es cosecha propia y eso hace que el texto y la idea brille, porque si no podía ser una historia gore sin más Mm, y no lo es. ya, ya, Es ya. que se trata también de eso, y todo este tipo de cosas, pero te digo, de maniáticos del control por aquello de decirlo de una forma educada, sin ofendernos a nosotros mismos, no me tienes que decir nada, pero eres una muestra de alguien que no tiene 50 o 60 años, bastante menos, como pone en tu biografía, que está en la página web de la fundación y del evento, en la página web del evento que está en la página web de la fundación, que ha sido capaz prácticamente desde el principio de asumir el reto de ser autora completa, porque además tienes asumido que lo que tienes asumido que es lo que quieres hacer, quieres contar la historia, hacer el paquete completo, hacer dibujo, tinta, color, o que bueno, ya al hacerlo digital no es como era antes, pero bueno, y hacer lo que supone el tema del texto y todo lo demás. Y a mí eso me parece, aparte, tremendamente válido, tremendamente loable, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso. Y encima eres capaz de defenderlo. Que, como dijo una vez, o me dijo un dibujante norteamericano, dice, el problema es que hay gente que tiene 20 cuadernos en casa con cosas increíbles, pero como no es capaz de enseñarlos, de defenderlos, de creer en lo que están haciendo, pues se quedan esos 20 cuadernos en la estantería, que es una pena, porque después un día los ves y dices, porra, ¿y por qué no has enseñado esto antes? No, porque me van a decir que no. Perdona. O sea, y todas estas páginas que son del proyecto que tú estás comentando, Sí. la verdad es que son increíbles. O sea, y además demuestran que sabes lo que quieres contar. La historia, ¿tienes más o menos calculado cuántas páginas puede tener esto? Am, idealmente serían probablemente más de las que van a ser. Sí, bueno, siempre pasa. No te preocupes, esto también te pasa si eres escritor. O sea, siempre Sí, viene alguien y te dice, mira, bonito de cara, que esto es muy largo. O sea, tienes que meterle tijerita. sí, o sea, mi idea
ideal sería hacer 2 volúmenes, También. igual de 200 páginas cada uno. Ostras. Pero no sé cómo de posible va a ser eso, así que realmente yo, o sea, depende de cómo salga el tema, pero yo estaría contenta igual con un volumen de 200 páginas y hacer 2 partes en el mismo volumen. Y luego hacer como spin-offs de la Mm, misma historia, como sacar números one shots por sí, aquí y sí, por sí. allá para expandir en el universo, porque, claro, llevo escribiendo esta historia desde hace como 4 años ya, y tiene un montón de lore, tiene un montón de cosas ahí detrás, y también quiero, porque claro, como artista que viene de hacer un máster en Londres de arte contemporáneo, de pintura contemporánea y tal, una de mis ideas también con la historia esta del cómic este, es, llevar el cómic a las galerías de arte. Llevar no solamente a nivel de, yo qué sé, forma clásica de presentar cómics como en páginas con viñetas y tal, Ujú. sino igual darle una vuelta y presentar historias de cómics en vídeos, en animaciones, en música, en instalaciones, en pinturas y cosas así. Entonces, mi historia de cómic va mucho más allá de lo que de una novela gráfica. Va como artista y por la formación que mierda. Espérate, el lápiz digital se ve la mierda. Ahí está. Em, No lo asesines, por favor, que no tiene culpa de no, nada. no, no, aquí que es muy bonito, que hace muchas cosas bien. Em, pues eso, que como artista que he tenido una formación bastante diversa en diferentes tipos de media artística y tal, pues quiero sacarle el provecho de todo lo que hago de la máxima forma posible. Ujú. Y me interesa mucho contar historias de formas distintas, pero al fin y al cabo, pues eso, la historia de esta quiero exprimirla lo más posible y estoy, pues bastante, em, Trabajando en ello. A ver, yo siento decirte que la idea, esa idea que has dado me la he apuntado. O sea, no te la voy a robar, pero sí voy a trabajar contigo porque me parece muy buena. O sea, además vivimos el siglo XXI, o sea, ya ceñirnos a esto es arquitectura, esto es mm, arquitectura, esto es pintura, esto es escultura, esto es no sé qué, no. O sea, ya en el siglo XXI se puede mezclar todo. A ver, y ya lo has ido diciendo, porque lo has ido contando, porque lo que más me ha gustado es que has contado tu experiencia y has dicho lo que has hecho a nivel académico, a nivel personal y cómo ha sido la historia. Pero yo siempre hago la misma pregunta al final, o sea, como un poco como forma de cerrar el círculo, y lo has ido contando a lo largo de todo este tiempo, pero yo te hago la pregunta por si hay alguna cosa que se ha quedado. Yo siempre a un creador, ya sea dibujante o sea guionista, siempre le hago dibujante, guionista, ilustrador, vamos a ver, creador artístico. Le hago la misma pregunta de si este encuentro es presencial y alguien viene y te dice, tú ya has publicado, has hecho, estás en camino de, has ido a Angoulême, imagínate que ya has conseguido, la idea al final acaba siendo una cosa muy francesa, que es la trilogía. Tú sabes que en Francia es en trilogía de todo también. O sea, normalmente las historias muchas veces las trocean en 3 partes, las dividen porque si no sale como sale. Y te pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para te voy a decir lo de parecerme a ti? A mí los gráficos comparativos nunca me han gustado, pero siempre te lo pueden decir. Amén de todo lo que has dicho, ¿hay algún elemento más que tú le dirías a una persona que está empezando o que está en camino de que también debería hacer? O ya con todo lo que has contado, ¿crees que sin querer ponerte como ejemplo puede servir para que una persona se dé cuenta? Por ejemplo, lo que tiene que hacer es, si tiene un proyecto y cree en el proyecto, que guarde dinero, que no es fácil, pero es así, que se vaya a Angoulême y que haga los deberes, que se meta en la página web, que convoque eso, que firme para, o que es, no sé cómo, no me sale en castellano, que guarde el turno para tener una entrevista con un editor. Aparte o hay alguna cosa más que tú dirías, pues yo también, aparte de todo eso, también le diría que hiciera esto y no romper el lápiz óptico, que eso también es importante. pues sí, yo creo que le diría varias cosas. Voy a intentar resumirla lo más posible porque
a veces cuando me meto en un tema me enrollo y me voy de una cosa a otra. Vale, pues, sí, no, total, o sea, a nivel de irte a festivales y conocer a editores y tal, es, yo creo que es algo clave porque tú puedes enviar tu portfolio, tu pitch o lo que sea a muchos editores por correo, pero es 1000 veces más complicado que, primero, que lo vayan a leer, segundo, Ujú. que lo puedan tener en cuenta y tercero, que te respondan, em, Sí, por lo que siempre el, es perdón, mejor ir. el contacto humano, pero eso ya en cualquier industria, en concreto en esta también, pero obviamente en cualquier industria, em, la forma de hacer contactos realmente es hacer relaciones. En plan, cuando tú conoces a alguien, te ven cómo eres, lo que te interesa, les puedes mostrar tu historia de la forma que quieras, también lo puedes mostrar en un correo, pero se nota mucho más, yo qué sé, las ganas, la pasión, la motivación, el tipo de persona que eres, etcétera, etcétera, en persona que no en un correo frío que lo leen así igual en 5 minutos, ¿no? Y eso sobre todo, o sea, ir a eventos, para presentar tu proyecto. También algo, muy importante que, bueno, que mucha gente ya tendrá, ya vendrá de casa con eso, pero yo que había dejado el mundo de los cómics durante unos años y luego volví, a mí como que me costó un poco más, que ese rollo de ir a estos eventos o en general tener amigos dentro eh, del mundo del cómic o que se dediquen o que se quieran dedicar, pero que tengas gente con quien te puedas apoyar, con quien te puedas motivar Ujú. y y eso siempre ayuda un montón para aunque sea solamente como soporte emocional, mínimo, pero luego siempre puedes encontrar, por ejemplo, una persona ha conseguido un dato de no sé qué, o me lo puedes pasar, o yo he conseguido esto, puedo hablar de ti, de Ujú. esta persona. Sí, sí, Entonces, sí, sí, está claro. siempre eso, pues, se retroalimenta y es muy importante. Y luego a nivel individual, que puedes hacer contigo mismo, eh, que eso a mí me ha llevado muchos años llegar al punto en el que estoy, de tener una relación más o menos, yo diría que a este punto bastante sana con mi obra o digamos, con mi creativa interior. Me ha costado porque durante mucho tiempo he tenido, como una relación un poco bastante tóxica y poco sana Sí, de amor y odio, sí. sí, de hacerme daño, porque, o sea, de hacerme daño a nivel artístico, emocional y tal, ¿no? Pero al final, no sé si esto tendrá mucho sentido a quien lo escuche, pero bueno, lo comento porque es un poco al punto al que he llegado de la forma muy resumida, pero bueno. Em, que básicamente es, si alguien te dijese, por ejemplo, que nunca vas a tener éxito, que nunca vas a conseguir nada, que nunca vas a yo qué sé, a llegar a nada con lo que estás intentando, y eso es cierto, ¿qué es lo que estarías haciendo? ¿O cómo lo estarías haciendo? Entonces, para mí, o sea, obviamente, pensar en eso en cierto momento de mi vida, pues no me serviría de nada, ¿no? Pero llegar al punto de realmente planteármelo y decir, em, hostia, pues igual estoy haciendo esto, eh, porque me guste, porque es lo que quiero hacer, pero estoy añadiéndome la presión, eh, Ujú. porque a lo mejor quiero adaptarlo a algo que venda más o quiero añadir estos elementos que creo que pueden gustar ahora o, o siempre estoy dudando de no sé si tirar por aquí o para allá porque quiero hacer lo que sea más relevante ahora mismo, no sé, no sé cuánto. Eh, y muchas cosas más, ¿no? Que vienen con todo ese tipo de dudas, de comparaciones, etcétera, etcétera. Em, pero si te plantas en esa situación de decir, hostia, imagínate que te viene una persona del futuro y te dice, no vas a conseguir nada en la vida con esto. Y dices, hostia, entonces, claro, te planteas, ¿para qué voy a esforzarme en intentar tirar por aquí o para allá si al final no voy a conseguir nada? Pues para eso
voy a intentar realmente disfrutar lo más posible, intentar exprimir, experimentar y ir en la Ujú, ujú. dirección que realmente y genuinamente a mí más me interesa, y al final realmente siempre acabas encontrando un nicho. Sí, no está O sea, claro. el tema es que a lo mejor, eh, ahora mismo en este año, los próximos 3 5 años, algo, pues, estará más de moda y tal, y a lo mejor no es lo que más te interesa a ti crear o hacer, pero, em, siempre hay gente que le va a interesar lo que hagas, haya más gente o menos, y tampoco nunca sabes si en 1, 2, 3, 4 No, años lo no, que no lo haces sabe. No lo va sabe. va va a ser relevante o va a ser algo como Eh, interesante, por lo 10 que años intenta después te pueden llamar para hacer algo que hiciste, de repente recibes un correo electrónico, alguien con que traes 10 años y te vuelve a llamar para hacer algo claro, similar y dice, mira, han pasado 10 años. claro, Y tú no eres, o sea, es lo que tú, no puedes, ni te puedes llevar bien con todo el mundo, ni puedes hacer las cosas siempre pensando. O sea, es bueno saber lo que hacen los demás, pero no te puedes pasar la vida pensando solamente lo que hacen los demás y leyendo lo que hacen los demás y no, no. Eso lo te he dicho, eso para empezar no es sano. O sea, tú lo has definido muy bien, eso no es sano. mm, Y si haces algo que merece la pena, o sea, que de verdad has puesto todo de tu parte y encima lo sabes vender, que es el mejor ejemplo. Yo me quedé en la cola a ver lo que pasaba y al final hubo dos, tres personas y como era el primer año también alguien les tuvo que decir, miren que es que el sistema no ha funcionado como debiera y al final tuviste tus entrevistas y al final estás trabajando para eso, para la revista de ciencia ficción, que no solamente europea, porque Meta Urland ha acabado teniendo, tuvo su versión norteamericana, porque en ese aspecto mm, en Estados Unidos vieron que aquello funcionaba y entonces como había mucho autor norteamericano también que tiraba por esa onda y entonces dije, no, no, vamos a montarla aquí también en Estados Unidos, digo, que de ahí es la razón un poco por lo que surge la película de Heavy Metal, que viene a ser así. Entonces, pero vamos, lo que has dicho, aunque pienses lo contrario, has contado tus experiencias y además has puesto sobre la mesa tanto la parte académica como la parte personal, como la parte de me voy con mi carpetita, que digo, ya la carpetita no te vas con la tableta o con la parte digital a hacer cola como se hacía antes y lo que tú has dicho es, y sobre todo, que es una cosa que la gente se olvida, si tú te pegas la excursión, aunque sean 100 kilómetros en tren o te pegas la excursión que pueden ser lo que sea, eso también, también se valora. O sea, el hecho, no mm, porque tú seas de Angulén y vayas a hablar con un editor en Angulén, lo vayan a valorar menos. Pero claro, tú vienes a otro país con todo lo que significa. Y hombre, hay gente que no tiene nadita dentro de la cabeza, pero no lo va a tener ahora como no lo ha tenido nunca. O sea, está en el puesto en el que está, a saber por qué razones, pero que valora lo que valora. O sea, algo que le diga que sí hoy, dentro de 6 meses esté vendiendo 30.000, 50.000 ejemplares. De eso los hay. Pero hay gente bastante más sensata, hay gente que sabe cómo empezó. Muchos empezaron eso, como digo, desde abajo. Y entonces, y normalmente pues son vaya usted a saber, de un país o de otro y están viviendo en otro país, trabajando en otro sitio. Y entonces ese tipo de esfuerzo personal también lo valoran, porque hay gente que, ya no solo la frialdad, también hay gente que es muy cómoda, o sea, no, yo me siento en casa, lo hago todo y ya está. Y si quiero ir, que me lo paguen, no, mira, te lo tienes que currar. O sea, para que te inviten a un evento, te lo tienes que currar. Esto no tiene más. O sea, y para sentarte en una sesión de firmas donde tú eres el que está firmando, y te lo digo por experiencia, tienes que haber escrito algo o tienes que claro, haber claro, dibujado algo. O sea, por duro que llegue a ser aceptar ese momento cuando tú no eres el que está haciendo cola, sino tú eres el que está sentado y alguien delante tuya te ha pedido, tienes que hacerlo. Y aunque por duro que sea, esos son los momentos por los que uno está trabajando. A ver, lo siento, me voy a echar una flor de vez en cuando viene bien. Me alegro montones de haber hablado contigo en Angoulême. O yo también, sea, la verdad. no, no, porque además eh, eres el ejemplo de si no es aquí, es allí. Eres de Barcelona, fuiste a Madrid, de Madrid has terminado en Londres. Y si yo me tengo que ir a Angoulême, me voy a Angoulême. Y si tengo que cargar con mis fotocopias grabadas de cualquier manera, voy y hablo con uno, hablo con otro, hago cola y al final estás trabajando donde estás trabajando. Yo creo que como ejemplo, sobre todo estando dentro de un salón de cómic que patrocina una fundación cuyos estatutos son promover, difundir y cuidar el lenguaje gráfico y cinematográfico, eres el vivo ejemplo de que estás haciendo lo que tienes que hacer, de la forma que tienes que hacerlo, y hay gente, sobre todo la gente que está a punto de empezar o acaba de empezar, pero todavía está como
uy, ¿por dónde voy? Eres la muestra de, pues mira, si a ella le ha ido bien, ¿por qué? Si ella lo ha conseguido, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? O sea, siento Pues sí, ponerte como ejemplo, porque es como decirte qué mayor ella, qué mayor eres, y te voy a poner como ejemplo, pero en realidad es eso, porque para muchas personas Angulén es algo que sale en las noticias, pero jo, ¿cómo voy a ir yo a Angulén? Pues mira, te coges un avión, te coges un avión y desde el propio aeropuerto te coges un hermosísimo tren que te deja en la estación de Angulén. Así de simple, es tan fácil como eso, no tienes mayor historia. sí, sí. Nada, yo lo que espero es que en un año, en 2 años, hablemos no solo de las historias de Metal Hurlan, sino de tu primer álbum, en un Ojalá, maravilloso y ojalá, tengo perfectísimo muchísimas francés. ganas, O sí. sea, eso es lo que aspiro. Y yo por mi parte, antes de despedirme, voy a dar los agradecimientos de rigor a la Fundación, la Cátedra Cultural Moebius, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Santa Cruz, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Turismo en las Canarias, y a don Gonzalo Santana, que sigue estando ahí y que ha conseguido una vez más, 4 años después, que se dice pronto, para ser exacto, 4 años y un mes después, porque ya vamos a ser fieles a la letra de la ley, a la letra en este caso, la historiografía, 4 años y un mes después que esto siga saliendo. Lum, muchísimas gracias. Espero que nos veamos en el Angulén del año que viene, y espero, si no en Angulén, en el Salón del Comité de Bruselas del año que viene, que tenga en mis manos la primera historia que hayas hecho para Humanoide. Sí, ¿De estaría acuerdo? muy bien. Y cuídate, porque estás Sí, me decía un poquito. vale, pero has estado al pie del cañón y eso siempre se Sí, agradece. sí. Y yo a todos les invito a que sigan asistiendo hasta el día 23 y después el día 30 sigan asistiendo al resto de las actividades virtuales de Santa Cruz Comic, y a partir del 24 al 27 que asistan a las actividades presenciales de Santa Cruz Comic 2024, las cuales podrán encontrar en la página web de la Fundación. Buenas tardes y muchas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Adiós. Muchas gracias.